¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Estamos iniciando la clase del día 8 de julio del 2020. En esta ocasión vamos a ver aspectos generales básicos de genética. El día de ayer, como saben, estuvimos viendo un poco de la historia de la genética, cómo los primeros pasos que se fueron dando en cuanto a la forma en que las personas comenzaron a buscar alternativas para entender cómo es que funcionan los mecanismos de la transmisión hereditaria, ¿de acuerdo? Y pasamos desde los primeros trabajos de Mendel hasta la creación de una célula sintética, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver aspectos generales de la genética, vamos a analizar un poco más a fondo y comentando acerca del video de la clase de ayer, donde varias personas me hicieron mención acerca de la controversia que existía con respecto a las personas que hicieron la propuesta de la estructura del ADN de la doble hélice, varios, como la actividad que les había programado, acerca de la búsqueda de la biografía, pues ya buscaron y encontraron que fue Rosalind Franklin, la persona a la que muchos consideran que fue la que dio pauta con su trabajo a el trabajo de Watson y Crick. Entonces muchos están entregando la biografía de Rosalind Franklin, punto extra por esta búsqueda extra. Y para los que me preguntaron acerca de que si podían entregar la biografía de Diane Wilmot, que fue la que yo subí como ejemplo, también la pueden entregar. Obviamente no entreguen la misma. ¿Sale? La que yo subí ahí fue un compendio de un extracto de la Enciclopedia Británica, con sus detalles y demás. Entonces, pues, si ustedes también querían buscar acerca del padre de la oveja Dolly, pues también la pueden subir, pero buscan una alternativa más para que no sea tan repetitivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver principios básicos de genética. Pantalla completa. Ahí está. Entonces, una de las preguntas, o varias de las veces durante nuestro proceso de formación, nos preguntamos por qué los hermanos gemelos no son idénticos, por qué no nace un bebé a través de un tomate, por qué un lobo, una loba, no puede parir gatitos, o cómo explicamos los parecidos dentro de una familia. Ya saben, el clásico que cuando van a presentar a un bebé se parece a su papá, se parece a su mamá, se parece a su tío, se parece a tal XY persona, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces nos preguntamos cómo es que funciona esto, cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se van haciendo la transmisión de los caracteres que al final de cuentas pues nos permiten distinguir entre tal o cual especie o entre tal o cual persona, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que recurrir a los mecanismos de la herencia. Todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de padres a hijos. En este caso, la genética es la ciencia que estudia los componentes hereditarios que producen variabilidad, también entendida como diversidad, entre los seres vivos. En este caso, esto es lo que denominamos como herencia. Como saben, tanto las plantas como los animales están formados por células. En el núcleo de todas las células se encuentran los cromosomas, que son los encargados de la transmisión de los caracteres que finalmente son los que se reproducen. En este caso tenemos aquí una célula que se le conoce como célula en reposo, en donde podemos distinguir claramente sus diversos componentes, como son el núcleo, la cromatina y el nucleolo. Y aquí vemos como una célula comienza a hacer lo que es la división para replicarse. En este caso, los trabajos de Mendel, como ya los habíamos mencionado anteriormente, si bien es cierto, él ni siquiera conocía el microscopio ni lo que era un cromosoma, realizó los primeros descubrimientos genéticos fundando las bases de la genética, ¿de acuerdo? Entonces, él no entendía, él ni siquiera había visto una célula, pero él podía ver los caracteres que se iban haciendo la transmisión por medio de la observación, así tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces se piensa que para poder hacer descubrimientos en ciencia es necesario tener los dispositivos más avanzados, el laboratorio más equipado, tener todos los reactivos y demás, cuando la realidad es que no necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Muchas veces con una observación tácita, o sea, con una observación en la cual nosotros logremos dilucidar cuáles son las diferentes características que están presentándose durante un experimento, pues eso va a ser más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces los cromosomas
se ven al microscopio cuando una célula está dividiéndose, ¿de acuerdo? Entonces es más factible que la observación de dichos componentes de la célula sea más fácil cuando dicha célula está comenzando a hacer la división, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a analizar un poco acerca de lo que es la estructura celular. En este caso, la célula constituye la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos, ya que es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales, que es para, en este caso, la nutrición, la relación y la reproducción, ¿de acuerdo? Una célula es capaz, aislada, de poder llevar a cabo estas funciones vitales, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya sabemos que en los organismos tenemos una identificación muy definida acerca de las características que van a estar desarrollando cada una de las células, ¿de acuerdo? Tenemos una especiación diferente para cada trabajo, si se le puede decir así, que va a estar realizando cada célula, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos células epiteliales, o sea, las células de la piel, células más especializadas, como son las neuronas en el cerebro, como son células receptivas, como son la de los ojos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aún así, aislando cada una de estas células que tiene un alto grado de especialización para la función que está cumpliendo, aún así podrían ser capaces de realizar cada una de estas funciones vitales, ¿de acuerdo? En este caso, los seres vivos están formados por células eucariotas, en donde podemos distinguir cada uno de los diferentes componentes. En este caso, los tres más importantes dentro del proceso de la estructura y la herencia van a ser, en este caso, pues ya saben, el núcleo. El núcleo es el organulo responsable de controlar las funciones celulares. En su interior se encuentra el material genético o el ADN, que contiene toda la información relacionada con la organización y funcionamiento celular, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, si hacemos la analogía con respecto a un equipo de cómputo, digamos que ahí es donde está la unidad de almacenamiento que nos permite hacer el trabajo que vamos a requerir para un cierto programa o una cierta actividad. Tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma es una sustancia viscosa en la que se encuentran los organulos celulares responsables de las diferentes funciones de la célula, como la respiración celular, el almacenamiento, el transporte de proteínas, etcétera, etcétera. Digamos que ahí esa es la estructura en donde están todos los diferentes organulos que se encargan de otras funciones también muy importantes en la célula, como es la mitocondria, como es el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Y además, suspendidos dentro de esto, tienen otros componentes muy importantes que nos van a servir precisamente para comenzar el proceso de la reproducción. También tenemos la membrana celular. En este caso es la capa exterior que aísla y protege la célula del medio que la rodea, regulando el intercambio de sustancias con él. La membrana celular normalmente o idealmente está inmersa dentro de todo el demás conjunto de células que están dentro del organismo cumpliendo una función específica, ¿de acuerdo? Entonces, en esta célula, digamos, alrededor de esta célula van a haber otras células. Por ejemplo, si esta fuera una célula muscular, alrededor de ella también conectándose con otras células habría la membrana celular que permitiría el intercambio de sustancias con ella, ¿de acuerdo? Entonces, todas las células, a pesar de que pueden hacer sus funciones vitales de forma aislada, pues están en íntima correlación con el resto de las células con las cuales comparten vecindad, ¿de acuerdo? Bien, entonces recordemos que aquí en la parte más importante que nos atañe a nosotros aquí en genética, pues va a ser el núcleo, que es en donde se encuentran todos este tipo de funciones, ¿sale? Entonces, el núcleo celular, aquí es donde hacemos una pequeña ampliación del núcleo que está presente en una célula eucariota. En este caso, tenemos una membrana interna, o sea, además de la membrana celular, tenemos otras membranas del interior de las células para cada uno de los organulos. En este caso, tenemos una membrana externa y una membrana interna para el núcleo. Tenemos lo que se le conoce como poros nucleares que permiten la conectividad con el resto del citoplasma dentro de la célula eucariota. Y tenemos la cromatina, que es donde hay en suspensión todo este tipo de estructuras celulares orgánicas al interior de la misma. En este caso, el núcleo dirige toda la actividad de la célula porque es el que contiene las instrucciones o lo que en analogía con este cómputo
Es lo que tiene el programa de esto, ¿de acuerdo? Entonces, el núcleo es el que se encarga de ir regulando las diferentes funciones que va a estar desarrollando la célula. De hecho, es allí en donde, digamos, si lo quieren ver como un ser vivo completo, digamos que el núcleo es el cerebro que se encarga de decirle a la célula qué y cómo es que tiene que desarrollar sus funciones. Entonces, esta información con las instrucciones se almacena en una molécula llamada ADN, que ya saben que es el ácido desoxirribonucleico, que está unido a las proteínas formando una masa filamentosa llamada cromatina, ¿de acuerdo? Entonces, la cromatina está suspendida dentro de toda esta masa del interior del núcleo celular, y allí es donde se concentra la mayor parte de la actividad que permite estructurar cada una de las funciones para el resto de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros comenzamos siendo una célula, recuerden, en la unión de entre el espermatozoide y el óvulo, el cual tiene una cantidad importante de material genético, tanto del padre como de la madre, que al unirse forma un nuevo individuo, y comenzamos siendo una sola célula, ¿de acuerdo? Y por medio de los mecanismos de la replicación celular, pasamos de ser una célula a ser ahora dos células, ¿de acuerdo? Luego de estas dos células, cada una de estas dos células se divide y pasamos a formar 4 células. Después, estas 4 células se dividen de forma exponencial, entonces cada una de las 4 se divide en 2 y ahora se forman 8 células y así sucesivamente. Este proceso de formación de un ser vivo, ¿de acuerdo? Ocurre en lapsos muy cortos, muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, pasar de 2 células a pasar a, no sé, 100,000 células ocurre en pocos instantes, ¿de acuerdo? O sea, así se va dando la replicación de cada una de estas células hasta llegar a formar un individuo completo con aproximadamente 50 trillones de células, o si lo quieren ver así, 5 y 3, 6, 9, 12, 15 ceros después del 50, ¿de acuerdo? Entonces, una cantidad innumerable casi de células, y cada una de estas células está especializada en cumplir una función específica dentro del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los esquemas ya de un feto y de un feto ya completamente desarrollado, ¿de acuerdo? Durante este proceso, ¿de acuerdo? Hay que también destacar que al principio casi todos los seres vivos se ven como estas 2 células, 1 célula, 3 células, 4 células, 8 células, ¿de acuerdo? Pero es el material genético que está presente dentro de estas células las que permite hacer la diferenciación de la forma en que se va a estar desarrollando este individuo, ¿de acuerdo? Entonces, este que está aquí, podrían decir que ya es un feto de un ser humano, pero no, este es un feto de un organismo totalmente diferente, como puede ser un gato, un perro, un elefante, ¿de acuerdo? Que si bien es cierto, conllevan unas ciertas características propias de las especies mamíferas, ¿de acuerdo? Pues al final de cuentas, cuando se subdividen y se van creciendo cada una de ellas, pues la información genética que está presente va a decir qué da como resultado esto. En este caso puede ser un ser humano, puede ser un gato, puede ser cualquier otro ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco más acerca de los cromosomas, que son los encargados de hacer la transmisión de este tipo de cuestiones. Entonces los cromosomas son cadenas de ADN súper enrolladas, compuestas por moléculas unidas como las cuentas de un collar. Cada cierto número de cuentas constituye un gen, y esto quiere decir que tiene un determinado trozo de ADN, ¿de acuerdo? Entonces vean, aquí está en una forma esquemática diseñada cómo está el cromosoma, ¿de acuerdo? Y cómo podemos ir desarrollando este cromosoma hasta ver la estructura de la doble hélice, que ya más o menos empezamos a hablar de ella un poco anteriormente. Pero aquí es donde tenemos una cierta segmento, una cierta cantidad de valores que están dentro de la estructura del ADN. Entonces, este cierto número de cuentas constituye un gen y va a ser determinado por un trozo de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, los genes son una porción de ADN cuya función es de portar información que permitirá crear un nuevo organismo y la transmiten mediante un código químico. El código químico va a hacer la diferenciación entre la estructura y la forma en que se va a contener esta información.
Entonces, dependiendo de cuál sea la función específica del gen que vamos a estar trabajando, pues vamos a tener diferenciaciones muy marcadas con respecto a todo este tipo de cuestiones. Recuerden que en la clase de ayer estuvimos hablando de cómo es que se hacía la transferencia de una cierta cantidad de genes específicos para el desarrollo de plantas transgénicas, para el desarrollo de organismos híbridos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que logro identificar qué gen desarrolla qué tipo de acción dentro del organismo, pues puedo introducir esta característica a algún otro. Entonces, existen genes diferentes para el tamaño, genes para el color, genes para la forma, y cada cromosoma contiene una gran cantidad de estos genes, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante también vamos a hablar de cómo es que la diferenciación específica para estos genes pues va a ir desarrollando cada una de las características propias del individuo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los genes, recuerden que vamos a estar hablando acerca de esta parte de la estructura del ADN que me permite reconocer la actividad que va a estar refiriendo. Entonces, podemos hablar que existe un trozo de ADN que es el gen que permite tener a las personas el cabello oscuro, las personas con el cabello color rojo, el cabello rubio, el cabello que sea ondulado, que sea lacio, ¿de acuerdo? La pigmentación de la piel, que sea piel morena, piel clara, la coloración de los ojos, que sean ojos de color café, verde, azul, toda la variedad de tonalidades, ¿de acuerdo? Y también lo que es la altura, predisposición del peso, predisposición de un cierto tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y es precisamente allí en donde entra la parte de la aplicación directa de este tipo de conocimientos dentro de la agronomía, ¿de acuerdo? Entonces, si logro identificar un gen específico que es el que ocasiona una cierta enfermedad, por ejemplo, en el ganado, pues lo que yo quiero es suprimir ese gen o hacer que ese gen no sea el que al final de cuentas ocasione esta disfunción en el organismo, ¿de acuerdo? O por el contrario, si yo logro identificar un gen que, por ejemplo, no sé, o sea, hablando así a grosso modo, un gen que permita que se duplique la cantidad de producción de leche en el ganado, pues voy a querer que ese gen esté presente dentro de mi hato ganadero, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos a estar haciendo la manipulación de este tipo de cuestiones para beneficio de la producción, ¿de acuerdo? Entonces, los cromosomas pueden compararse con un lápiz y con un lápiz de memoria, con un CD o cualquier soporte físico de almacenamiento de los datos informáticos. Los datos o archivos de la información podrían compararse con los genes porque no puede haber datos si no hay un soporte físico y a la vez no puede haber genes si no hay un ADN. ¿De acuerdo? Entonces, el cromosoma, digamos que es el mecanismo en donde se almacena todo este tipo de cuestiones, mientras que el ADN es donde están las instrucciones. Entonces, el ADN de los cromosomas es el soporte físico de los genes. Al igual que en un CD o en un lápiz, bueno, en este caso tarjeta de memoria, caben muchos datos en los cromosomas, hay muchísima información disponible. Se calcula que hay unos 100,000 genes en la especie humana y cada uno de estos genes es el encargado de el desarrollo de una cierta actividad presente dentro del organismo. ¿Vale? En nuestra lengua podemos describir innumerables palabras, frases, libros, etcétera, etcétera. Para ello necesitamos de las 28 letras del abecedario. Saben, A, B, C, D, etcétera, etcétera. En el lenguaje genético, con 4 letras se construyen la cantidad innumerable de genes. En este caso, G, A, T y C, que son las abreviaturas para lo que es la adenina, guanina, timina y la citosina. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas estructuras corresponde a lo que se conoce como nucleótido, ¿de acuerdo? Entonces, el nucleótido lo que hace es que se va a unir a otro nucleótido, ¿de acuerdo? En este caso, siempre se van a unir de igual forma. La timina siempre se va a juntar con la adenina y la citosina con la guanina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta estructura pueden observar una cadena, digamos, desdoblada de ADN, en donde tengo cada uno de los nucleótidos unidos al otro y tienen una cierta secuencia. ¿De acuerdo? En este caso es
TA, CG, GC, CG, TA, CG, TA, AT. ¿De acuerdo? Estas están unidas a una pared de estructuras que se conocen como la cadena del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está formado por una cierta cantidad de azúcares y a su vez están unidos a otras estructuras que vamos a ver un poco más adelante. ¿De acuerdo? Pero al final de cuentas, lo que nos resta es que saber que para, en este caso, con analogía con respecto a la estructura de las palabras, de las frases de libros, que necesitamos 28 letras del abecedario, aquí solamente necesitamos 4 letras, si lo quieren ver así, o 4 nucleótidos base, con los cuales nosotros podemos hacer la construcción de la secuencia de un gen dentro del ADN. Y esto va a ser a través de estas 4 letras. ¿Sale? Entonces, una analogía del ADN es precisamente el almacenamiento de música en una forma digital, ¿de acuerdo? En este caso, la información almacenada posee alguna apariencia física, pues ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, por ejemplo, en este caso, aquí arriba, que en donde tenemos un diagrama de información musical en un disco compacto. Entonces, tengo, pues bueno, si no saben muy bien la forma en que están estructuradas las secuencias de almacenamiento digital de archivos dentro de un disco compacto, es por medio de la codificación de bytes, ¿no? Donde hay un 1 y hay un 0, hay un 1 y un 0, ahí está, no está, está, no está. Entonces, aquí donde están los orificios negros, representan que hay un espacio vacío. Entonces está codificado si lo quieren ver en forma binaria, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y entonces existe un paso extra, que en este caso es donde deben de hacer la lectura de esta secuencia del disco compacto para poder reproducir la música. En este caso, la computadora necesita tanto de un hardware como de un software. ¿Sale? Necesita el lector del disco y además necesita el programa que permita el trabajo de ese lector del disco para poder reproducir esta secuencia. Y al final, con el hardware y con el software específico, puedo traducir esa secuencia digital a ondas de sonido que pueden ser interpretadas por el oído y el cerebro. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, esta secuenciación de ceros y unos se traduce como si fuera música. ¿De acuerdo? En este caso, también en el ADN vamos a tener esta presencia de la analogía entre la codificación de los nucleótidos y la forma en que esos van a expresar una cierta característica en el organismo. Por ejemplo, hacia aquí tenemos adenina, citosina, timina, guanina, citosina, adenina, La célula lo interpreta como una forma de codificar información en donde al final de cuentas va a repercutir en que esta secuencia genética, una vez que sea leída por el organismo, va al final de cuentas a revelar o va a producir una cierta estructura. Por ejemplo, si tomamos esto, diría yo, pues esta es el gen de la piel morena, ¿no? ¡Pum! El organismo lo interpreta, lo traduce y la persona va a presentar piel morena. ¿De acuerdo? Si yo le quito aquí a esta secuencia, si lo paso para acá y lo muevo para el otro lado, ¿de acuerdo? En donde voy a estar modificando la secuencia que tengo para el gen de la coloración de la pigmentación de la piel. Ahora tal vez ya no sea una persona con la piel morena, sino que sea una persona con la piel clara, una persona con la piel un poco más tenue, ¿de acuerdo? Y así pueden ir variando la secuencia genética de este gen que permite la reproducción del color de la piel, y así vamos a ir trabajando con la misma, ¿sale? Entonces, de manera similar, el ADN otra vez representa información genética que se precisa para generar la vida. Nótese que a través de la información transmitida es a través de los mismos 3 pasos que vimos hace rato. Está el ADN, se transcribe, en esta transcripción es digamos, la reproducción del hardware y software a través del ADN, que forma ribosomas, se traslada hacia una proteína, y la proteína se codifica y se ve el desarrollo y el metabolismo a través del organismo, ¿sale? Entonces, es una analogía muy, digamos, ad hoc con respecto a cómo es que se da este mecanismo de la transmisión del ADN. Entonces, ahí se las dejo de tarea, ¿de acuerdo? Una traducción para una lámina es
generalmente para que lo vayan analizando, un poco de tarea del inglés, ¿sale? Se anima a traducirla, pero es básicamente un resumen general de lo que hemos estado trabajando y con respecto a la ADN, ¿sale? Entonces, ahí lo van viendo, no está tan difícil, casi son muchos cognados, o sea, palabras que suenan igual en inglés y en español, entonces ahí se lo van leyendo, ¿sale? Entonces el ADN va a ser, si lo vemos a grandes rasgos, un polímero de doble espiral, cuya espiral simple se encuentra formado por una secuencia de nucleótidos, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces aquí está el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, y esta va a estar unida a otra base nitrogenada. Entonces, estas espirales se unen en las bases nitrogenadas por medio de un enlace de puente de hidrógeno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la secuencia adenina-timina se unen por medio de dos puentes de hidrógeno, la citosina y la guanina se unen con tres, y así. Entonces, siempre se van a estar uniendo exactamente por el mismo punto todas y cada una de las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos esta secuenciación, no importa si es primero timina y luego adenina, o primero adenina y luego timina, la estructura va a ser la misma, ¿sale? Solamente vamos a ver, si lo quieren ver así, especie de isómero que se está generando dentro del ADN. Y estas espirales se van a unir en las bases nitrogenadas, por puentes de hidrógeno, es una de las formas en que van a estar, digamos, enlazadas cada una de estas estructuras, digamos, sin estar completamente pegadas. ¿Por qué no tienen que estar completamente pegadas? Porque después vamos a ver que el mecanismo reproduciente el mecanismo que reproduce la secuencia para la disrupción del ADN, pues precisa que no estén completamente enlazadas para poder hacer la diferenciación de la misma, ¿vale? Entonces, la función del ADN, la función principal es mantener a través de un sistema de claves, el código genético, la información necesaria para que las células hijas sean idénticas a las progenitoras, que tengan la información genética. El ADN es copiado en un proceso llamado replicación de ADN, el cual acontece mediante el proceso de la mitosis y de la meiosis, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí viene una secuencia de estructura del ADN y bajo un cierto mecanismo que vamos a estudiar un poco más adelante, comienza a hacerse la ruptura del centro del ADN, ¿de acuerdo? A través de lo que se conoce como las cuerdas. Entonces, el ADN se va a empezar a romper, pero hay un mecanismo que ya está activado para que en el momento que se comience a romper el ADN en dos partes, se comience a hacer, digamos, la reestructura del mismo para formar ya dos nuevas cadenas o dos nuevas secuencias que van a seguir exactamente, o bueno, en la mayor parte de los casos, van a seguir exactamente la misma secuencia. Adenina-timina, citosina-guanina, citosina-guanina, timina-guanina, y se va a ir reproduciendo de este lado. En un lado va a quedar exactamente igual y por el otro pues también, ¿de acuerdo? Simplemente van a ir cambiándose los nucleótidos para cada una de las diferentes partes del ADN. Entonces, ya una vez que ocurre la transcripción del ADN, el ADN debe ser copiado para el ARN, que es el mensajero del ARN. El ARN viaja del núcleo hacia los ribosomas, que es donde se encuentra el citoplasma, y una nueva cadena de ARN complementaria es creada, el ARN, partiendo de la mRN, que es lo mismo que lo de la cadena, con excepción de que existe una sustitución ahora de timina por uracil. Entonces, el ADN y el ARN tienen muchas semejanzas en cuanto a la transcripción de los mecanismos, solo que ya no va a tener timina, sino que va a tener otro nucleótido diferente que va a ser el uracil. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pueden ver la secuencia en la que se va dando el mecanismo de la transferencia para cada uno de los pasos. ¿De acuerdo? Hasta la síntesis de la proteína. Entonces, la reproducción celular, y aquí es donde vamos a dejarlo por el día de hoy. La reproducción celular en las células eucariotas, hay dos tipos de división celular. En un caso ocurre la mitosis y la meiosis. Cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la de la célula madre. ¿De acuerdo? Entonces, una célula de mitosis 2N se abre y se multiplica a una célula por medio de la mitosis que tiene exactamente el número de pares diploides de la célula. Una célula se vuelven dos células idénticas. Mientras que cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de los cromosomas. Una célula madre, en medio de la meiosis, van a tener células haploides, o sea, células que solamente tienen la mitad del número de cromosomas porque ahora sí que se partió y no ocurrió el mecanismo de replicación celular.
¿De acuerdo? Entonces, la actividad para el día de hoy va a ser que hagan una revisión y una búsqueda bibliográfica acerca de lo que es la mitosis, la meiosis y la diferencia entre los mecanismos que van a estar representados para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, hasta aquí le vamos a dejar en cuanto a la presentación. Le vamos a seguir a partir de aquí el día de mañana para que tengan tiempo para hacer su investigación. Pero recuerden, le voy a poner la instrucción tanto en la plataforma como en el Classroom de la actividad para el día de hoy. Adicionalmente, para las personas que no pudieron estar en la clase del día de hoy, se les va a pedir que hagan un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. O sea, por cada clase van a tener que entregar una cierta cantidad de información con respecto a lo que estuvimos viendo. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, ¿alguna duda? Por favor, si alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad o alguna duda con respecto a la presentación. Otra vez, esta presentación, para que no quede cortada, porque todavía continuamos en la próxima clase, la voy a subir hasta el día de mañana, pero va a estar allí, ¿de acuerdo? Para que ustedes la tengan disponible y para las personas que no puedan estar en las clases, pues ahí lo pueden ver. El video, ya les dije, ya lo voy a empezar ya creo que ya solucioné el problema y sí se puede subir a YouTube. Entonces, porque no me piden un cierto límite, pero tarda bastante en renderizar el video y poderse subir, pero espero que no haya problema en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, ¿alguna duda, algún comentario? Jordan. Sí, profe, disculpe, que la tarea se va a subir a la plataforma, la tarea que dejó. Sí, ya sea Classroom o a la de YouTube. Todavía la de YouTube no he podido trabajar muy bien con ella, hoy ya lo voy a empezar a trabajar, pero en cualquiera de las dos la pueden subir. No tienen que subirla a las dos, o sea, si quieren, pues también para que tengan doble evidencia, pero con una sola que suban, ya sea en Classroom o en la plataforma, con una es suficiente. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok, bueno, pues... Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta de lo de la aplicación que descargamos. Ajá. Yo la tarea en la parte de arriba del lado izquierdo es el día cuando la podemos entregar, ¿verdad? Sí. Suben cualquier archivo y en la parte de arriba le tienen que dar entregar y verificar que realmente se haya subido el archivo, porque luego muchas veces no se sube el archivo, entonces tengan cuidado con eso. ¿Vale? Tiene que aparecerle el estatus entregado, no nada más enviado, tiene que aparecer entregado y ya entonces ya lo puedo revisar. Vale. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, salvo que haya alguna otra indicación. Hasta luego, estén bien.